Buenos días chicos, hoy vamos a estudiar algunos conceptos relacionados con áreas. La primera situación que tenemos es si tenemos una función constante f de x y nos piden que hallemos el área entre la función y el eje x en un intervalo de a hasta b, lo que haríamos sería construir un rectángulo. Buscaríamos el valor de su base, que en este caso es b menos a. Lo multiplicaríamos por su altura, que es f de x. Por lo tanto, tendríamos que el área de nuestro rectángulo es f de x por b menos a. Veamos otro problema. Si tenemos una recta en el plano XY y nos piden de la misma manera hallar el área que se encuentra entre la recta y el eje X en un intervalo de A hasta B, lo que podríamos hacer es construir dos figuras geométricas, un triángulo y un rectángulo, hallar el área de cada una de ellas y luego sumarlas para encontrar el área de la región. Pero veamos qué sucede si tenemos una curva y nos piden que hallemos el área de una región en un intervalo AB. Esta región va a estar delimitada entre la curva de la función f de x y el eje x y tiene como límites a y b. Para hallar el área debajo de esta curva podemos realizar la siguiente construcción. Podríamos construir un rectángulo que se aproxime bastante al área que encontramos debajo de la curva, pero esto no es suficiente, entonces deberíamos construir dos rectángulos, o también podríamos construir muchos más rectángulos, de tal manera que a medida que vayamos aumentando el número de rectángulos podemos acercarnos más al área que se encuentra debajo de la curva. Veamos matemáticamente cómo podemos construir este concepto. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestro intervalo de A hasta B lo vamos a dividir en n. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del valor de n vamos a obtener el número de rectángulos que nosotros queramos. Luego debemos tener en cuenta que si a cada punto que se le asigna a la base de los rectángulos le asignamos las coordenadas x1, x2, x3 y sucesivamente hasta xn, la base de cada rectángulo será x2 menos x1. Entonces, si tenemos muchos rectángulos, el área total que se encontraría debajo de esta curva sería el área 1 más el área 2 y así sucesivamente hasta el área n. Veamos cómo podemos hallar el área de cada uno de estos rectángulos. Entonces, para el área 1 tendríamos su altura, que en este caso es f de x sub 1, por su base, que es x2 menos x1. Le vamos a agregar el área del rectángulo 2, que es su altura, f de x2, por su base, que es x3 menos x2. Y así sucesivamente hasta encontrar el área del enésimo rectángulo, que en este caso tendría de altura f de x sub n multiplicado por xn menos xn menos 1. Con esto tendríamos la suma de todas las áreas. Pero podemos simplificar este proceso. Sabemos que x2 menos x1, así como x3 menos x2, tienen el concepto de ser delta de x. Entonces, podemos simplificar nuestra expresión anterior y escribirla como f de x sub 1 por delta de x más f de x sub 2 por delta de x y así sucesivamente hasta f de x sub n por delta de x. Lo que tenemos acá es una suma de áreas que también podemos escribir matemáticamente de la siguiente manera. La sumatoria que parte desde 1 hasta n de los f de x sub i por delta de x. Esto significa que estamos sumando todas las áreas que se encuentran debajo de la curva.
Tengamos en cuenta que en este momento estamos sumando una cantidad finita de áreas. Ahora, ¿qué sucede si aumentamos el valor o aumentamos el número de triángulos hasta infinito? De tal manera que aplicamos nuestra herramienta límite y tenemos límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. ¿Qué indica esto? Que partimos de una suma finita de áreas de rectángulos y llegamos hasta una suma infinita de áreas de rectángulos. Con esto podemos ver que a medida que aumentemos la cantidad de rectángulos, estamos acercándonos más al concepto de área bajo la curva. Este concepto es el que nosotros conocemos como la integral, que geométricamente significa el área bajo la curva en un intervalo AB. Se define como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de desde i igual 1 hasta n de los f de x sub i por delta de x. En otras palabras, podemos escribir la integral de la siguiente forma. Integral desde a hasta b de nuestra función f de x por dx. Ahora, ¿qué significa esto? Que a es el límite inferior de nuestro intervalo, b es el límite superior de nuestro intervalo, f de x es la función en la cual estamos graficando la curva, y de x significa que la función o que el área de la función está siendo hallada entre la función y el eje x. También se le llama diferencial de x. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien. Chao.